El día de hoy nos va a acompañar el profesor Jaime Arturo Lagos, docente de nuestra institución. El profesor Jaime es licenciado en física, es especialista en docencia universitaria, tiene una maestría en gerencia de la educación, otra maestría en matemática educativa y es candidato a doctor en educación. Como habla por sí mismo su perfil, el profesor tiene todas las competencias para brindarnos hoy la charla en relación a las competencias de racionamiento cuantitativo. Entonces, gracias, profe, por estar acá, por el apoyo a la institución, a ustedes por participar de este evento. Damos inicio a la sesión. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Compañeros, compañeras, colegas, darles una bienvenida a esta nueva sesión, sin antes agradecer a la universidad por brindarnos estos espacios que son muy importantes, como lo dice la doctora Pilar, de interacción de universidad, no solamente al interior de los programas, sino también al interior de la universidad, ya que todos conformamos un solo núcleo que trabaja y propende por la formación del futuro de nuestro país y del mundo. En ese sentido, es importante que aprovechemos estos espacios y por esta razón empiezo con este agradecimiento. También un agradecimiento muy especial a mi decano de la Facultad de Educación, William Salazar, por haberme considerado y tenido en cuenta como representante de la facultad para brindar esta charla. Como su nombre lo indica, vamos a trabajar algo acerca de las competencias en razonamiento cuantitativo. A propósito de competencias, estamos de plácemes porque nuestra selección Colombia, que se encuentra en una competencia del más alto nivel y de mucha complejidad, como son las competencias, ¿sí?, logró clasificarse a la siguiente ronda. Y como toda competencia, cada que se supera una, el grado de complejidad aumenta y ya los equipos con los que nos toca encontrarnos pues son un poco más fuertes desde todo punto de vista, desde lo técnico, desde lo físico, y es un reto muy interesante el que tendremos que abordar allí, tal como lo hacemos en nuestras vidas cotidianas, en la academia y en este caso en el deporte. Bueno, entonces, entrando un poco de lleno al contexto, de pronto algunos dirán o pensarían, me imagino, que cuando se trataba el tema de competencias de razonamiento cuantitativo, pues la parte matemática a la que se asocia el razonamiento cuantitativo no es del agrado de muchos, sobre todo cuando se abordan disciplinas de diferente formación. No por demás es cierto de que muchos escogen sus carreras profesionales, algunos de ellos tratando de huirle a la formación matemática. El problema es que nosotros no podemos huir de la matemática porque la matemática es parte de nuestra vida y donde estemos nos va a perseguir como un fantasma hasta la muerte. Siguiente. Es importante también, y en esto sí quiero hacer un tributo muy especial a los colegas de la Facultad de Ciencias Básicas, quienes hicieron un trabajo muy arduo en el desarrollo del documento que se publicó aquí, del cual yo tuve la oportunidad de colaborar en la última parte, pero el grueso del trabajo se hizo allí, en la Facultad de Ciencias Básicas, y uno no puede pasar por alto el hecho de que hubo un equipo y hay un equipo de trabajo que, a pesar de la formación de ellos, que son más directamente en la especialidad de matemáticas pura, contemplar el hablar de competencias que están inmersas más en un campo pedagógico, educativo, didáctico, les fue un poco difícil porque ese lenguaje para los matemáticos puros, los físicos puros,
pues es un poco pesado, así como para uno el lenguaje de ellos es pesado. Y ellos hicieron un esfuerzo muy grande y sacaron adelante un documento muy valioso que tengo la responsabilidad ahora de socializarlo en parte. El objetivo no es como venir a trabajar exactamente lo que está escrito aquí, porque ya todos tenemos el documento y como lo dijo el rector en su momento, esta es nuestra carta de navegación que todos debemos tener en la mano y debajo del brazo, porque a partir de aquí se enrutan todos los procesos de formación académica en la universidad. Entonces, lo que se pretende es como darle una mirada a lo que se hizo, a lo que se trabajó, y además de eso aportarle algunos elementos más. A los profes, por favor, quiero nombrarlos porque me parece importante hacerlo. Los profes Arturo Argüelles, Jaime Castaño, Sandra Castro, Julián López y Luisa Vargas de la Facultad de Ciencias Básicas. Los objetivos que me he propuesto en el desarrollo de esta charla, alguien me decía, ¿por qué no redactas mejor, si estás hablando de competencias, por qué no colocas mejor las competencias que deseas alcanzar? Pues simplemente porque una competencia no se alcanza tan inmediatamente, sino que una competencia se logra es con un trabajo valorado después en el tiempo. O sea, una competencia no es espontánea, sino que surge progresivamente. Entonces, lo que se pretende hacer en esta corta charla es reconocer la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana, es decir, que el pensamiento matemático no debe ser ajeno a todos, sino que hace parte de todos. Apreciar la utilidad de las matemáticas en las diferentes áreas del conocimiento, porque como estamos en una universidad en donde hay diferentes áreas, diferentes formas de ver el conocimiento, todas ellas de alguna manera están transversalizadas por la matemática. Y en lo posible tratar de resolver algunos problemas de razonamiento cuantitativo. Y aquí viene la parte práctica que se nos ha pedido que hagamos en el desarrollo de estas charlas, ¿sí? Y es en donde entran ustedes en la parte interactiva. Yo traje acá algunos problemas de razonamiento cuantitativo, pero obviamente como todos ustedes son de diferentes especialidades, y eso es lo bonito de esto, ser interdisciplinario, entonces a partir de allí traje como unos ejemplos más desde lo cotidiano para que miremos cómo es posible a partir de ellos hacer uso de las matemáticas y en especial de razonamiento cuantitativo. Es importante, yo pensaba mucho al iniciar la charla en qué elemento inicial colocar allí y se me ocurrió regresarnos un poco en el tiempo y hablar acerca de este gran filósofo griego, Platón, quien es conocido por todos, ¿sí? De alguna forma hemos escuchado acerca de él, ¿sí? Antes de Cristo, en los años 400 y 300 antes de Cristo, quien fue además de ser filósofo, ¿sí? Antes la filosofía enmarcaba un mundo de saberes y ellos sabían de filosofía, de matemáticas, de cosmología, de epistemología, etcétera. Un sinnúmero de habilidades importantes en el conocimiento que los hacía personas idóneas para hablar de determinados temas. Platón fue el fundador de la academia. Desde ese momento se empezó a hablar de un recinto especializado en el que se hacía formación, y él lo denominó la academia. Y dice una leyenda, pues esto es más leyenda como se lo plantea, que él colocó un letrero en la puerta de la academia que decía: el que no sepa geometría, que no entre en esta casa. Pues más allá de verificar si es cierto o no que efectivamente él hizo eso, pues nos encontramos con la disyuntiva de que lo que quería significar esto es que para Platón las matemáticas, porque él consideraba a las matemáticas como dividida en dos partes en ese entonces, en la aritmética y la geometría, y para él la aritmética era la primera ciencia y en consecuencia la geometría sería la segunda, pero todo es envuelto en el pensamiento matemático. Entonces él pensaba
de que el pensamiento matemático o las matemáticas son importantes, como lo establece allí, y esenciales para la formación del pensamiento normal y formal del ser humano. Es decir, las matemáticas son la vía para formar el pensamiento sin importar la disciplina en la que se especialice. De hecho, tratando de parafrasear otra frase de Platón, que dice que las matemáticas facilitan una vuelta del alma misma al mundo de la verdad y de la esencia. Es decir, que las matemáticas no solamente son uso exclusivo de aquellos que necesitan esta herramienta para su formación, como los que estudian ciencias, como los que estudian contabilidad, como los que estudian administración, ingenierías, medicina, etcétera, sino que además de eso es una herramienta que le permite, como lo planteaba Platón, le permite encontrarle el sentido a la vida y la verdad y la significancia a la realidad. Entonces, él nos habla de que la formación matemática es algo imprescindible en el ser humano. Pero como se trata de hablar entonces de las competencias, entonces yo he tratado de organizar la charla en este sentido. Primero, recordar algo acerca de lo que son las competencias a nivel general, luego puntualizar las competencias al campo de la matemática, haciendo un recorrido de cómo surge la competencia desde lo internacional, cómo aborda Colombia y cómo lo asume la Universidad Santiago de Cali, y particularmente dentro de esas competencias matemáticas, hablar de lo que es el razonamiento cuantitativo. Sí, esa es la ruta que más o menos he trazado. En ese sentido, entonces recordando esa primera charla de la profesora Gladys, que muy dinámicamente nos abordó sobre el concepto de lo que es las competencias, y retomando también lo que Sergio Tobón plantea acerca de las mismas, entonces he sacado como este resumen, ¿sí?, indicando que las competencias son precisamente esos procesos complejos de desempeños que tienen que hacerse con responsabilidad e idoneidad en un contexto determinado. Es decir, siempre las competencias tienen que estar aterrizadas a un contexto determinado. Además de eso, las competencias, por ese mismo carácter, entonces estas competencias no tienen que ser estáticas, sino que tienen que ser dinámicas y que tienen que articular los fines precisamente con las necesidades del contexto. Y esto exige, para poder articular los fines con el contexto, exige que las competencias aborden desde unas situaciones problematizadoras. Y aquí empieza ya un primer elemento importante del que vamos a hablar en el razonamiento cuantitativo, pero además eso de que se haga a través de situaciones problematizadoras no es exclusivamente de razonamiento cuantitativo, sino de que todo saber, todo conocimiento y todo lo que se desenvuelve en la vida diaria conduce a la solución de situaciones problematizadoras. Y esto, además, estas situaciones tienen que mostrar una articulación en esos espacios y en esas competencias, desde lo actitudinal, desde lo procedimental, desde lo comportamental, etcétera. Y para eso se deberán utilizar unos indicadores de calidad, ¿sí?, de eficiencia, de eficacia, etcétera. Y recordar además que en toda competencia está inmerso el acto ético. Es decir, una competencia en este sentido amplio, ¿sí?, no es solamente el saber hacer en contexto, como lo define el Ministerio de Educación, sino que va un poco más allá. No es solamente el saber y el saber hacer, sino también el ser como parte fundamental. Un individuo o un sujeto competente es aquel que se ha formado en la integralidad. A este respecto, por ejemplo, tengo una anécdota que comentarles. Dentro de las asignaturas que trabajo en la Facultad de Educación, hay una que se llama Proyecto Pedagógico 2, cuyo tema y eje central es el enfoque basado en competencias. Y entonces con los muchachos discutimos allí acerca de todo lo que son las competencias, cuáles son todas las miradas que hay de las competencias, cómo surgen los enfoques por competencias,
cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Y en torno a eso entonces colocamos algunos ejemplos y se me ocurrió a mí, dado el perfil de mi formación, ¿sí?, colocar el ejemplo de Albert Einstein, quien obviamente él fue una persona profesionalmente muy competente, pero a la luz de los conceptos amplios de competencias, entonces él es una persona profesionalmente competente, pero no es una persona integralmente competente. Y entonces los muchachos me contaron que después tuvieron una clase de física y que le dijeron, y casualmente hablaron del tema de Albert Einstein, y ellos le manifestaron que Albert Einstein no era una persona competente. Y el profesor de Ciencias Básicas le dijo que cómo se les ocurría decir eso, que si hay una persona competente era él. Y entonces yo les dije, muchachos, ¿y ustedes qué le dijeron? No, pues nos quedamos callados. Y yo, ¿pero por qué? Y entonces la clase que estamos haciendo aquí, ¿para qué sirve? ¿Por qué no le sustentaron con los argumentos que hemos discutido acá y el concepto de competencia que manejamos, el por qué Albert Einstein no es una persona competente? La vida personal de Albert Einstein fue un desastre, ¿sí? Profesionalmente tuvo mucho éxito, ¿sí?, pero su relación con sus hijos, con su esposa, etcétera, fue un fracaso total. Es decir, personalmente él no era una persona competente, pero obviamente si lo analizamos desde el campo del saber específico, pues obviamente su competencia era indiscutible. Bien, como lo comentábamos entonces, vamos a tratar de ir llegando poco a poco a lo que es la competencia en particular del razonamiento cuantitativo. Pero antes de eso tenemos que tener claro que, como lo establece esta diapositiva, la competencia no se adquiere por una generación espontánea. O sea, una competencia no se hace en un momento, sino que tiene que darse en un proceso. Además de eso, se requieren de ambientes de aprendizaje significativos y muy enriquecidos, en donde el estudiante se sienta motivado. Eso hace de que la competencia empiece a generarse. Además de eso, las competencias tienen que ser progresivas y cada vez que se alcanza una, necesariamente hay que estar preparado para otra de mayor complejidad. Esa es la razón de ser de las competencias. Y eso es lo que sucede. Lo que pasa es que a veces nosotros vamos saltando etapas, pero las anteriores a lo mejor no quedaron muy bien cimentadas y por lo tanto nosotros vamos a tener inconvenientes en las que siguen, porque las que siguen necesariamente tienen un carácter de complejidad mayor que las anteriores. No va en reversa, es decir, no es que uno aprende algo luego para devolverse y regresar a algo más simple, no, el conocimiento evoluciona progresivamente. Cuando entramos a hablar específicamente en el campo de las competencias matemáticas, debemos tener en claro y considerar y reflexionar y tal vez ir un poco más allá y apropiarnos de dos planteamientos generales acerca de cómo deben ser las competencias matemáticas. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para ello? Primero, el primer planteamiento y fundamental es que hay que tener en mente de que las matemáticas son una actividad humana. Y eso nosotros no podemos sacarlo de lado. ¿Sí? Claro está, por ejemplo, yo soy docente de la maestría en educación en la Facultad de Educación, y entonces ahí tengo unos estudiantes de enfermería, son enfermeros, enfermeras, que están haciendo su maestría. Y casualmente el fin de semana pasado me decía uno de ellos, dice, profe, es que yo no sé por qué a mí me dieron en matemáticas ecuaciones. Ahora que soy enfermero, jamás he utilizado una ecuación. Y esa es la queja constante de muchos, ¿sí? Un ingeniero electrónico, en una reunión, para allá va el cuento con los ingenieros, en una reunión en una institución en la que me encontraba antes, estábamos los docentes de ciencias básicas reunidos y de pronto el director preguntó si a alguno de ustedes le quedó pendiente algún tema de alguna asignatura, entonces por favor hágalo saber para el profesor que continúa
la siguiente asignatura, tenga presente de que ese tema no se dio y empiece a abordar desde allí, o por lo menos tenga en cuenta que algo está faltando. Entonces se paró por allí un profesor de matemáticas y dijo: yo en cálculo integral no alcancé a abordar las integrales dobles y triples. Bueno, los que tienen conocimiento de matemática y ingeniería me entenderán un poco. Las integrales son unas operaciones un poco más complejas y vienen sencillas, que es lo normalmente que se trabaja, y luego vienen de a 2 y de a 3 y más. Y entonces él, preocupado, dijo que no había alcanzado a mirar integrales dobles y triples. Y el director del Departamento de Ciencias Básicas, que no era un especialista en ciencias básicas, sino que era ingeniero eléctrico, él le dio esta respuesta que a mí me pareció un poco absurda. Le dijo: no te preocupes, yo soy ingeniero eléctrico y yo te puedo decir que para mí las integrales dobles y triples no me han servido para nada, así que tranquilo. Entonces yo me quedé pensando en esa respuesta y me acordé de otro amigo que tengo, que es ingeniero electricista como él, que trabaja en la EPSA, una empresa de electricidad, y alguna vez hablando con él me mostraba unos diseños de circuitos eléctricos, pero no el diseño esquemático, sino el análisis matemático para llegar a ese diseño. Y entonces yo le coloqué ese ejemplo. Le dije: para este ingeniero eléctrico, las integrales dobles y triples le sirven porque a partir de ellas construyó un modelo para una planta eléctrica. Y entonces no podemos decir que estos elementos se deben dejar a un lado porque a algunos no les sirven, porque sí hay otros que sí les sirven. Entonces yo empecé a mirar la visión de universidad desde otro punto de vista. En los programas nosotros le damos a los estudiantes todas las herramientas que él puede utilizar en sus posibles desempeños. Por lo tanto, tratamos de sacar profesionales competentes para que ellos se puedan desenvolver en cualquier contexto. El problema es que nosotros no sabemos en qué contexto se van a desenvolver. A lo mejor estos ingenieros, algunos podrán ser jefes de planta y entonces su contexto es más administrativo. Y él de pronto dirá: a mí no me sirvieron para nada ni las matemáticas ni la física. ¿Sí? Otros ingenieros serán ingenieros de diseño, ¿sí? de procesos de manufactura. Para ellos las matemáticas sí será importante. Otros serán ingenieros como el que les acabo de nombrar, que él estaba en una institución educativa con un cargo administrativo, simplemente haciendo cronogramas de asignaturas, buscando profesores y diciendo: usted enseñe esto, usted esto, usted esto. Obviamente para él tampoco le van a servir las herramientas matemáticas. Entonces resulta de que se plantea y se planea los elementos y competencias matemáticas de acuerdo a los perfiles de formación y tienen que ir integrados en un todo para que el estudiante y el futuro profesional sea competente. Entonces, la primera, tener en cuenta que la matemática es una actividad humana que está inmersa en nuestro ser, que desde que el hombre tuvo uso de razón, trató de idear procesos matemáticos. Hay un libro que es muy interesante y lo recomiendo, sobre todo para aquellos que tienen niños pequeños y que a lo mejor el gusto por la matemática no sea el mejor. Se llama, y tomen nota, Malditas Matemáticas, Alicia en el País de los Números. Es un libro excelente, yo lo he leído, por eso les digo, para edades entre 10 y 11 años, en donde empieza a hablarle a una niña que se encontraba en un parque renegando de por qué le dejan tantas tareas de matemáticas, que ella cree que para ella no son importantes, que ella mejor preferiría estar jugando, y a partir de él se le aparece a alguien y le dice que por qué piensa eso de las matemáticas, si las matemáticas son importantes, hacen parte de nuestra vida, y empieza él a cuestionarla y empieza a llevarla poco a poco
a mostrarle que sin las matemáticas su vida no tendría sentido. Y le hace unas preguntas así como esta, le dice: Alicia, ¿cuántos años tienes en este momento? 10. ¿Y cuántos tuviste antes? El año anterior, 9. Y el año anterior a ese, 8. Es decir, que gracias a las matemáticas tú sabes contar. Y empieza a llevarla en un proceso de eso, y empieza a contarle unos cuentos, y empieza a utilizar el libro muy didácticamente, objetos matemáticos muy básicos, en donde el que lee esto empieza a encontrarle una visión diferente a lo que es la matemática, como esto, como una actividad humana. Pero obviamente está la otra parte, y es que las matemáticas son también el resultado acumulado y sucesivamente reorganizado de la actividad de comunidades profesionales. Es decir, estas comunidades son las que se encargan de elaborar el conocimiento teórico fundamentado en teoremas, leyes, axiomas que necesita la matemática para seguir produciendo más matemática. Porque es importante, ¿sí?, elaborar y construir herramientas para poder justificar muchas cosas. Por ejemplo, hay una teoría en física del universo que se conoce como la teoría M, que es la teoría de los multiversos, en donde dice que nosotros no estamos en un universo, sino que hay varios universos paralelos, y que teóricamente uno puede pasar de un universo a otro. Y esto la propusieron un físico estadounidense y otro sudafricano, y resulta de que ellos, para poder demostrar, en física se pueden demostrar las cosas de dos maneras: una experimentalmente y la otra teóricamente, pero teóricamente es a punta de matemáticas. Resulta de que ellos, para poder sustentar esta teoría, utilizaron recursos matemáticas. Pero ¿qué pasó? Que para su idea de multiverso, las matemáticas complejas y avanzadas con las que se cuenta en este momento no fueron suficientes. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que ellos idear nuevos modelos matemáticos para justificar su teoría y sustentarla. Es decir, ¿sí?, la matemática nunca acabará de surgir y de crecer. Y entonces, a partir de esos dos planteamientos, entonces surge en la comunidad mundial una necesidad por tratar de reformar los currículos de formación a través de las competencias y de los enfoques por competencias. Y entonces se creó un proyecto llamado Turing. Inicialmente en Europa, el proyecto Turing, por ahí en el 2001, se agrupan una serie de países con el objetivo de tratar de mirar cómo cambiar la forma de articular los perfiles de formación de los estudiantes con las necesidades que la sociedad plantea. Y entonces es que se les ocurre allí el enfoque de competencias. Y dentro de ese enfoque de competencias, entonces ellos empiezan a reevaluar bastante lo que es el currículo y hacer nuevas propuestas innovadoras. Y entonces aparece el proyecto Turing inicialmente en Europa. Luego, del 2001, por ahí en el 2004, se aparece una versión del proyecto Turing para Latinoamérica, en donde se trae ya el enfoque de competencias a los países latinoamericanos para que empiecen a mirar cómo es que se debe articular el hacer de los profesionales con los contextos y con lo que la sociedad demanda. Y posteriormente, años después, se crea otro proyecto llamado Alpha Turing, en el cual el eje central es la innovación y la sociedad. Y es allí en donde se particularizan ya lo que son las competencias para muchas ramas específicas, entre ellas para la matemática. Y entonces, en ese proyecto Alpha Turing, que es para Latinoamérica, intervienen más o menos 18 países de Latinoamérica y Centroamérica, y más o menos 182 universidades, y en particular para el caso de matemáticas, el ponente, digámoslo así, o el responsable en Colombia es la Universidad de Antioquia, por ejemplo.
Casualmente, el año pasado, ¿sí?, la Facultad de Educación estuvo invitada a ser parte de una evaluación de unos nuevos productos, documentos que el Ministerio de Educación ya sacó en este año, que son la nueva versión de los derechos básicos de aprendizaje y las mallas curriculares, en donde la Universidad Santiago de Cali, particularmente la Facultad de Educación, fue partícipe en la revisión de ese documento antes de que salga públicamente, ¿sí? Entonces, allí aparece la universidad como un elemento revisor que se hizo unos aportes y ese fue liderado por la Universidad de Antioquia. Entonces, en este proyecto, la metodología que se propone para las competencias en matemáticas son de dos tipos. Se habla de unas competencias genéricas y de otras específicas. Particularmente para la matemática, en las genéricas se encuentra esas 4 inicialmente, que son la elaboración y sostenimiento de argumentos, es decir, la competencia argumentativa, la resolución de problemas, las habilidades comunicativas y la capacidad de análisis y síntesis. Entonces, mire que la parte problemática sigue siendo un elemento fundamental dentro de la formación matemática y dentro de todos los saberes. Luego aparecen las competencias específicas articuladas a esas competencias genéricas, que son, por ejemplo, la capacidad de idear una demostración, es decir, de crear modelos, capacidad para construir modelos matemáticos a situaciones dadas y capacidad nuevamente para resolver problemas, pero utilizando herramientas matemáticas. Como se pueden dar cuenta, hay un eje transversal tanto en las competencias genéricas como en las competencias específicas, y es la resolución de problemas. Las pruebas estandarizadas a las que se someten nuestros estudiantes y nuestro país en el mundo son pruebas que evalúan competencias, particularmente la capacidad de resolución de problemas. A Colombia nos ha ido muy mal, a pesar de que en los últimos resultados se avanzaron 15 puestos desde el antepenúltimo lugar, 15 hacia arriba, en donde el presidente Santos salió a sacar pecho diciendo que bajo su mandato la educación ha progresado porque subió esos 15 puestos, ¿sí? Eso no es un indicador de progreso educativo. Sin embargo, pues para ellos cualquier cosa es importante. Sin embargo, entonces eso fue, de todas maneras, es un indicador que nos lleva a pensar que algo está fallando en nuestros sistemas educativos. Y es algo que nosotros debemos tratar de combatir, y el eje central está en que los estudiantes no tienen capacidades suficientes para resolver problemas. Pero un problema se resuelve no solamente tratando de comprenderlo, sino que viene desde el comienzo, desde el momento en que se lo lee. Por eso en nuestras charlas anteriores, que hablaban de las competencias de lectoescritura, ¿sí?, se hizo énfasis mucho en cómo leer, porque si el estudiante no lee para entender y comprender, entonces no va a poder resolver ningún problema. Entonces todo se articula no solo con la matemática, sino con todo lo demás. Es decir, todo es importante al momento de solucionar problemas. Articulándose a ese proyecto Tuning, entonces en Colombia el Ministerio de Educación saca un documento llamado Lineamientos Curriculares y Estándares Básicos de Competencias Matemáticas particularmente. Y en ese documento aterriza esas competencias generales y específicas a estas 5 competencias en matemática. La primera, formular y resolver problemas. Mire que otra vez reúne ese eje esencial que se ha detectado no solo en Colombia, sino a nivel mundial, que es importante para nuestros procesos de formación, que es la capacidad para resolver problemas. Problemas del contexto inmediato y problemas desde la cotidianidad del estudiante. Esto hace que su aprendizaje sea más significativo. Luego está la competencia de matematización o modelación, es decir, la forma como el estudiante es capaz
de representar esa realidad en esquemas. Esos esquemas pueden ser gráficos, pueden ser tridimensionales, etcétera, pero son esquemas que le ayudan al estudiante a comprender de otra manera la realidad. Luego viene la competencia comunicativa a través de diferentes lenguajes. La matemática utiliza unos lenguajes que en la voz de algunos autores, ¿sí?, los han categorizado en algo que se llama la semiótica, ¿sí? Entonces, se habla del significado de todos los símbolos y representaciones que se hacen a nivel de matemáticas y cómo se los comunica. Entonces, es importante también la competencia de comunicación a través de esos lenguajes en donde la matemática se expresa, se lee y se hace escuchar. Está la competencia de razonamiento, que está más cercana a lo que queremos hacer ahora, en donde se comprende que las matemáticas no son solamente memorización de reglas y de algoritmos, sino que va un poco más allá, sino que tienen sentidos, son lógicas y además de eso potencian el desarrollo del pensamiento. Y además de eso le coloqué allí que son divertidas. De pronto algunos de ustedes no le encontrarán nada de divertidas a algunas cosas de las matemáticas, pero la verdad, cuando uno se sumerge en este mundo, ¿sí?, encuentra de que sí hay cosas que son muy interesantes y que tratan como de llevarlo a descubrir más y más. Y está la última competencia, que es la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. Es decir, aquí hay un alternamiento entre lo que son unos momentos en los que prima el conocimiento conceptual y otros en los que prima el aspecto procedimental o práctico. Entonces, prácticamente en estas 5 competencias es que el Ministerio de Educación ha abordado lo que son las competencias bajadas desde ese proyecto macro a nivel mundial y aterrizadas ahora a Colombia. Llegamos a nuestro contexto inmediato, que es la Universidad Santiago de Cali, y aquí obviamente el hecho de articularnos a esas directrices nacionales e internacionales, entonces hace de que la universidad empiece a desarrollar y a reformular sus currículos pensando en esos lineamientos. Y en esta resolución del Consejo Académico de 2017, en donde se definen los lineamientos para la creación de programas y funcionamiento de los programas académicos, entonces se crean unos ejes transversales que aquí en la universidad nosotros los denominamos componentes generales, en donde todos los programas tienen un componente general y otro específico, otro de prácticas, y en el componente general, ¿sí?, aparece el dominio y uso de conceptos y métodos y operaciones para propiciar, ahí lo subrayé, el desarrollo de competencias en las matemáticas, el pensamiento abstracto, constitución política, el idioma inglés, la comunicación, etcétera. Es decir, no solamente es algo que es necesario, porque de verdad es necesario conocerlo, porque es para el desarrollo de nuestro pensamiento, sino que además de eso se convierte en una política de funcionamiento. Para tratar de articular precisamente ese desarrollo de competencias, entonces también contamos con otro elemento fundamental a nivel de política nacional, que son las pruebas Saber Pro. ¿Sí? Nuestros estudiantes universitarios se someten cada semestre a esas pruebas, en donde se evalúan algunos componentes, unos que son transversales y otros que son específicos. Entonces, las competencias genéricas que se evalúan en esas pruebas Saber Pro, entonces están, mire, de primero, el razonamiento cuantitativo, y eso es para todos. ¿Sí? Eso no es solamente para los de ingeniería, los de economía, no, esa parte de razonamiento cuantitativo es para todos. E inclusive, la política educativa va más allá. Por ejemplo, en los exámenes de admisión que hace el Ministerio de Educación para la adjudicación de plazas de docentes públicas
para los colegios, en donde se presentan profesionales para ser profesores de matemáticas, de inglés, de sociales, etcétera. Todos ellos pasan por una prueba elaborada por el ICFES, en donde hay un componente que es el razonamiento cuantitativo, y ese componente es el que frena el acceso a la carrera docente en el servicio público. Casualmente también, charlando con una estudiante de maestría, ella me comentaba que trabaja en un colegio público pero como provisional. Y yo le digo, ¿pero por qué? Llevan ni sé cuántos años como provisional. Digo, ¿y usted no se presentó a las convocatorias últimas que hubo del Ministerio de Educación? Dijo, sí, pero no pasé. ¿Y ella de qué es? De idiomas. ¿Y por qué no pasó? Dijo, a mí en la parte de idiomas me fue muy bien, pero en la parte de matemáticas me fue muy mal. De hecho, de los que trabajamos en el colegio, solo uno pasó, los demás no. Entonces, quiere decir que hay una debilidad en la parte de esto del razonamiento cuantitativo, y es algo indispensable. ¿Sí? Claro, ahí se plantean algunos problemas característicos en donde entra a jugar mucho lo que es la lógica del pensamiento común también, ¿sí? Y otros aspectos en los que sí hay que manejar algunas herramientas básicas de matemáticas. Y aparte de esas competencias está pues, la lectura crítica, la comunicación escrita, etcétera, las competencias ciudadanas y el inglés. Y están las competencias específicas, y como su nombre lo indica, pues esto ya depende de los programas a los que se aplique la prueba Saber Pro. Y más o menos el ICFES dispone de 35 competencias específicas, dependiendo de la formación o del programa en particular que se presente a esta prueba. Y entonces llegamos a la parte del razonamiento cuantitativo. Y lo primero que hay que hacer es tratar de entender a qué hace referencia el razonamiento cuantitativo. Ahí en el documento que tenemos acá de fundamentos curriculares, allí aparece ampliamente descrito todo lo que se entiende por razonamiento cuantitativo y sus características y ejemplos, etcétera. Pero acá tratamos de compilar, digamos, una definición un poco más completa y sintética acerca de lo que es el razonamiento cuantitativo. Está una definición que elaboramos como parte del documento y otra que es la que el ICFES establece sobre lo que es el razonamiento cuantitativo. Me voy a permitir leerles. El razonamiento cuantitativo hace referencia a la capacidad que tiene una persona para interpretar, representar, comunicar y utilizar información cuantitativa y resolver problemas concretos en situaciones de contexto real. Confluyen aquí numerosas disciplinas académicas, o sea, eso es transversal, y procesos de pensamientos cotidianos. Brinda la posibilidad de representar el mundo físico mentalmente y predecir las propiedades y procesos del mundo natural. Utiliza un conjunto de modelos que ayuda a organizar y simplificar el estudio de la realidad. Como se pueden dar cuenta, el razonamiento cuantitativo tiene un objeto de trabajo claro, y es la realidad y la cotidianidad. Va un poco más allá de lo que del pensar común, que el razonamiento cuantitativo se interpreta como algo netamente matemático o propio de las matemáticas, y con esto lo que se trata de hacer es mostrar que el razonamiento cuantitativo no es exclusivo de las matemáticas, sino que tiene que ver absolutamente con todo, es muy transversal. Y el ICFES plantea esta definición: conjunto de elementos de las matemáticas, sean estos conocimientos o competencias que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada de los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral. Es decir, que si no se tienen competencias de razonamiento cuantitativo, entonces esta persona no podrá desempeñarse con eficiencia y de manera competente en esos contextos. Y mire que son todos los contextos que rodean o que nos rodean. Es decir, el razonamiento cuantitativo, ¿sí?, va más allá del simple objeto matemático.
sino que es algo transversal y además necesario. Después de hacer este análisis y mucho más, como lo hicieron mis colegas de la Facultad de Ciencias Básicas, y de leer muchos documentos, entonces se empieza a tratar de articular cuáles son las competencias que la universidad tiene que adoptar y que además de eso esté articulada a las competencias establecidas a nivel general por el Ministerio de Educación y que además de eso también tengan validez en el contexto internacional. De hecho, ahora se están mejorando, se están reformulando los procesos de acreditación internacional, en donde uno de los elementos fundamentales es la movilidad y en donde juega papel importante la validación de los créditos educativos en una universidad de aquí, con otra universidad de otro país, etcétera. Entonces, en ese proceso es que necesariamente las competencias y todos los saberes que se han establecido deben estar alineados para que no haya ese tipo de inconvenientes al momento de querer transferir o movilizarse de un sitio a otro. Entonces, la universidad se acoge a todos esos lineamientos, particularmente a lo que propone el IFES desde el año anterior, y además de eso teniendo en cuenta de que el razonamiento cuantitativo, como lo plantea allí, es una ayuda indispensable para fomentar la capacidad de análisis, de interpretación, de desarrollo de pensamiento y todo lo que hemos venido hablando alrededor de esta charla. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, se establecen las siguientes competencias, que son las que de pronto algunos de ustedes reclamaron un papelito allí, ¿sí? Y están allí, porque se las fotocopié en un pedacito. ¿Sí? Además, yo fui muy optimista y saqué 120 pedacitos de esto y dije, yo sé que todos van a venir motivados de ese partido de Colombia a venir a escuchar las competencias de razonamiento cuantitativo. Entonces, tenemos aquí un resumen de esa tablita en donde la universidad le apuesta al desarrollo de estas 3 competencias, que obviamente es la apuesta de la universidad, pero obviamente eso está articulado a lo establecido por el Ministerio de Educación. Es decir, aquí no hay tampoco invenciones, sino más bien que la novedad estará en la forma en cómo nosotros vamos a hacer que estas competencias se desarrollen en nuestros estudiantes. De hecho, digamos aquí, esto está articulado y en el libro están articuladas a lo que debe ser. 3 competencias: interpretar y representar, formular y ejecutar, y argumentar, como parte del razonamiento cuantitativo. Para cada una de esas competencias hay un indicador. Ese indicador, ¿sí? Por ejemplo, para la primera, dice, comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos. Y frente al desarrollo de esa competencia y el cumplimiento de ese indicador, entonces nosotros generamos unas expectativas de aprendizaje o los aprendizajes esperados. En forma general, ahí en el libro se detalla mucho más. Cuando hablamos de los aprendizajes esperados, ahí aparecen más particularizado, pero en términos generales diríamos, por ejemplo, para esa competencia, esos 2. Uno, que se da razón sobre las características básicas de la información presentada, que transforma la representación de una o más piezas de información, etc. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de hacer en esta charla es, a través de unos ejemplos que yo voy a proponerles y que espero ustedes me colaboren en la solución, vamos a analizarlos y a tratar de mirar primero cuál es la posible solución de esas situaciones que les voy a presentar. Segundo, mirar cuál es la competencia que se pretendió desarrollar allí en esa situación problema. Segundo, cuál será el indicador que se ve reflejado en el problema, que está inmerso en el problema. Y luego, cuál es la expectativa que más se acerca al desarrollo del problema. Entonces, ese va a ser un ejercicio que vamos a hacer acá. La charla la he orientado de esta forma
porque, como les digo, lo importante o lo que se pretendía es mostrarles que las competencias de razonamiento cuantitativo son transversales y necesarias sin importar el programa o el saber específico al que uno le esté apuntando. Hay otro elemento fundamental dentro del texto y dentro de lo que son las competencias, y es, bueno, ¿y cómo entonces nosotros ideamos formas de enseñanza-aprendizaje, no solamente del razonamiento cuantitativo, sino en realidad de cualquier tipo de saber? Y como ustedes se dieron cuenta, en las competencias de razonamiento cuantitativo hay un eje transversal allí, que es la resolución de problemas. Entonces nosotros debemos apuntarle a una estrategia de enseñanza y aprendizaje que tenga como eje central la solución de problemas. Y esas estrategias existen y son los enfoques problemáticos. Entonces, no quería pasar por alto esta oportunidad y quería comentarles así muy brevemente acerca de cuáles pueden ser esas posibilidades que se pueden utilizar no solamente para el razonamiento matemático, sino en general para cualquier tipo de competencia. Acuérdese, una competencia es problematizadora, es decir, que estas estrategias me pueden servir no solo para lo de acá, sino también para cualquier otro campo de aplicación. Entonces, ¿qué características tienen los enfoques problemáticos? Tienen un fundamento, una finalidad y un proceso metodológico. Su fundamento, mire cómo es la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el planteamiento de problemas, problemas que conlleven al análisis crítico y al desarrollo del pensamiento creador del estudiante, algo muy difícil. Ya en otra charla pasada, una compañera nos hablaba de lo que es el pensamiento crítico, la lectura crítica, que son estadios o niveles de alcanzar un poco complejos, pero que obviamente es posible hacerlo con mucho trabajo. Y además de eso, súmele al análisis crítico, súmele el pensamiento creador, el desarrollo del pensamiento creativo. Y si ustedes se acordarán, si sumamos el pensamiento crítico más el pensamiento creativo, más el pensamiento formal y la metacognición, estamos hablando del pensamiento complejo. Y hoy en día todo conduce al desarrollo de pensamiento complejo. Finalidad: ayuda a desarrollar el pensamiento, a enseñar a pensar y a aprender a aprender. Esa es la parte de la metacognición, que le hacía falta a lo otro para mirarse que eso todo está marcado en el desarrollo del pensamiento complejo. Aplicar conocimientos previamente adquiridos en situaciones nuevas y desconocidas. Y los procesos metodológicos. Ahí tenemos algunos elementos, ¿sí? Pero todos ellos, mire, centrados en los procesos de problematización de las temáticas a abordar. ¿Cómo convertir una temática en un problema? Por ejemplo, en Finlandia están dando, que ellos son innovadores en procesos educativos, ¿sí? Ellos están dándole un vuelco en este momento al desarrollo de su formación, en donde ya ellos han dejado a un lado la parte de los contenidos por asignaturas, y entonces ellos están trabajando por situaciones, problemas generales y macro. Por ejemplo, ellos quieren desarrollar, hacer matemáticas, ciencia, historia, geografía, sociales, etcétera, partiendo de un acontecimiento problematizador. Ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Plantean un eje temático y plantean situaciones problemáticas a su alrededor, y entonces ellos toman como eje central la Segunda Guerra Mundial. Y ellos empiezan a llevar a través del estudio de ese acontecimiento histórico, por ejemplo, cómo es o cómo fue el desarrollo de la matemática en la época de la Segunda Guerra Mundial, cómo fue el desarrollo de la política comercial, de la política educativa, del desarrollo económico, etcétera, ¿sí? Cómo se constituyó los estados geográficamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a partir de ellos se articulan todas las asignaturas a partir de ese fenómeno.
Es algo supremamente interesante que lo pone a pensar bastante a uno en una manera de cómo tratar de hacer eso. Otra alternativa, yo estoy trabajando en un proyecto de investigación aquí en la universidad, que ya estoy por terminar, en donde aplico enfoques problemáticos, ¿sí? Y entonces una de las propuestas a las que quiero llegar es establecer un sílabus, no como un listado de contenidos y otros elementos, sino como el planteamiento de problemas, en donde cada capítulo o unidad, ¿sí?, no sea eso un eje temático, sino que sea un problema cuya solución requiera de unos subtemas que el estudiante debe conocer para conducirlo al proceso de solución. Continuamos. ¿Cómo actúan los enfoques problemáticos? En términos generales, de esta forma. Primero, se recurren a tareas, actividades en donde se requiere del estudiante captar su atención inicial. En estas tareas, ¿sí?, se plantean actividades en donde el aspecto cognitivo del estudiante debe ir creciendo a medida que él las va desarrollando. A partir de estas tareas, entonces el estudiante empieza a interpretar lo que la tarea le quiere o el problema le quiere llevar a solucionar. Es decir, se hace un énfasis en cómo el estudiante actúa frente a esa situación y cómo él la contextualiza para tratar de llevarla a su solución. Después de ello, para poder resolver el problema, él necesariamente debe movilizar una serie de elementos de su formación, de su pensamiento, a través del desarrollo de esas actividades. Aquí algunos de los enfoques problemáticos que han sido debatidos y que tienen una trayectoria histórica muy importante y que actualmente se utilizan y se han utilizado y que se han ido validando con el tiempo. Por ejemplo, tenemos el modelo de Polya, que este es más enfocado a la parte matemática, en donde plantea 4 elementos fundamentales para la solución de problemas, que son comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y retrospectiva. Mire, simple aparentemente. Está un modelo de Schoenfeld en el que plantea, no jerárquicamente, pero sí plantea 4 elementos fundamentales para la solución de problemas, que son el análisis, la exploración, la ejecución y la comprobación. Está el enfoque del modelo de Lakatos, en donde él habla también de 4 pasos fundamentales, que son la conjetura primitiva, o sea, la primera idea que se tiene, la prueba, la refutación o contraejemplo, y luego la reexaminación de esa prueba. Está uno muy conocido, que es el aprendizaje basado en problemas, ABP, en donde allí se plantean esos elementos. Uno, conocer el contexto, diseñar el escenario, crear problemas, solucionar el problemas, evaluarlos y retroalimentarlos. Y está otro, que es el que yo trabajo, que es el modelo de enseñanza problemática, que es diferente al aprendizaje basado en problemas. La gente los confunde mucho, pero la única similitud es que trabajan con problemas. De resto son totalmente diferentes. Sí, el uno apareció en Estados Unidos, en Canadá, perdón, el ABP, el otro, a propósito del Mundial, apareció en Rusia. Sí, el fundador de la enseñanza problemática fue un ruso, el Paulo Freire de Rusia, ¿sí?, una eminencia en la parte educativa, ¿sí?, llamado Mirza Makhmutov. Y él plantea 4 elementos didácticos para el abordaje de un problema, que son la exposición problemática, el método de búsqueda parcial, la conversación heurística y el método investigativo. Es más complejo y más amplio que los otros. Bueno, esto simplemente como información y simplemente para mostrarles de que hay muchas vías para poder trabajar la parte de los problemas. Aquí les planteo unos ejercicios, unas actividades simples, como para que miremos a ver cómo están nuestras competencias de razonamiento cuantitativo. Entonces ahí está un primer problema sacado de las pruebas que hay de la Saber Pro, en donde se examina la competencia de razonamiento cuantitativo. Entonces mire, por ejemplo, ese problema.
parecido a nuestra realidad, habla de un sistema de transporte que utiliza dos tipos de buses, unos con menos capacidad y otros con más capacidad. Así como cuando uno se sube al mío, que aparece un letrerito, le dice cuántas sillas hay, cuántos pasajeros sentados y cuántos de pie. Entonces, más o menos esa es la información. En un tipo de bus, el número 1, hay 36 sillas, o sea, para 36 personas sentadas y para 100 pasajeros de pie. Y en el otro hay 48 sillas y 112 pasajeros de pie. Entonces viene la pregunta. El sistema de transporte cuenta con un total de 75 buses tipo 1 y 60 tipo 2. Tantos del uno, tantos del otro. La expresión que permite determinar la capacidad máxima de pasajeros que puede transportar la totalidad de buses es A, B, C o D. ¿Cuántos minutos creen que una persona como ustedes necesitaría para resolver ese problema? 1 minuto. ¿Alguien me puede adelantar ya una respuesta? La D, la D. La D de dedo. Bueno. Tomando en cuenta el papelito este que les di, dígame, ¿qué competencias creen que se está evaluando allí? Formula y ejecuta, dice un colega por allí. Por acá me dice la primera, interpreta y representa. Bueno, al encontrar la competencia, obviamente se contextualiza ya el indicador y la expectativa de aprendizaje. Veamos. Efectivamente, mis colegas, la respuesta era la D. ¿Sí? Volvamos. Mire, como tenemos una cantidad de buses acá, para saber la cantidad de pasajeros que hay en el bus tipo 1, lo que tenemos que hacer es sumar esos valores, ¿cierto? Para saber la cantidad de pasajeros que hay en el bus tipo 2, lo que tenemos que hacer es sumar esa cantidad. Pero luego, como me dice que hay 75 de los de acá y 60 de los de allá, entonces para saber la cantidad total debería ser una multiplicación, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta D dice, me plantea que multiplica los 75 por los del número 1 y a eso le sumamos los 60 por los del número 2. Allí está parte de la justificación, la competencia, como lo mencionaron acá, formulación y ejecución, muy bien. Obviamente ahí se establece el indicador y cuál es la expectativa del aprendizaje. Ese es un ejercicio típico de lo que es el razonamiento cuantitativo. Otro ejercicio. Veamos ese ejercicio 2. ¿Qué dice? En cierto país una persona es considerada joven si su edad es menor o igual a 30 años. El siguiente diagrama muestra la distribución de las edades en ese país. Entonces tenemos por allí en azul 20% edades entre 0 y 20 años, en gris 45% edades 21 y 35 años y en ese zapotico allí edades entre 36 y 99. De acuerdo con ese diagrama, ¿será correcto afirmar que la mayoría de la población de ese país es joven? Sí, por eso, no, por eso. Observen que estos problemas no tienen, digamos, un campo de acción particular, es decir, no corresponden a salud, a ingeniería, a administración, a contaduría, sino que son aspectos generales y cotidianos. La B, dice por acá. Miren que acá estamos, el razonamiento cuantitativo tiene mucho de sentido común también, y el sentido común no es exclusivo ni de los matemáticos, sino de todos. La B, hay una opción, la B. ¿Alguien más propone otra? La A. Tenemos la A y la B. Es decir, la A dice, sí, porque las personas de 30 años pertenecen a la porción más grande. ¿Dónde estarán las personas de 30 años? ¿En qué parte? ¿En el 20, 45 o 35%? En el 21, 35, en el gris. Y obviamente esa cantidad corresponde a la parte más grande, pero lo que no sabemos es que si dentro de ese edades entre 21 y 35, lo que no sabemos es cuántos están alrededor de los 30 años. A lo mejor solo haya uno, entonces podría ser la B. Y efectivamente, ¿sí? La respuesta es la B. La competencia es argumentativa, ¿sí? La competencia es argumentativa. El indicador que se desprende de la argumentativa es que hay que validar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a los problemas y las expectativas de aprendizaje de esos. Esa es la explicación. La explicación dice que no es posible determinar con exactitud
las personas que tienen 30 años o menos, pues la gráfica solo nos permite determinar los que tienen 35 o menos. Y podría darse el caso de que haya un porcentaje grande de personas entre 31 y 35 años. Un último ejemplo. Traje 3 porque son 3 competencias y cada uno está enmarcado en cada una de las competencias, ¿sí? Lo argumentativo, lo de la ejecución y planeación. Este deberá corresponder a la parte de la interpretación porque es una gráfica. El Departamento de Hacienda de una ciudad retiene al final de cada año el 20% de los intereses obtenidos en inversiones financieras. A principio de este año, una persona invierte 3 millones de pesos al 6% de interés anual. Él efectúa el procedimiento que se muestra en la figura. Paso 1, 3 millones por 0,06, que es el 6%, ¿cierto? Paso 2, multiplica el resultado del paso 1 por 0,2, porque allá habla de que al final de cada año el 20% son de intereses. Y el paso 3 dice que suma los 3 millones con el resultado del paso 1 y le resta el resultado del paso 2. ¿Qué está calculando la persona en este procedimiento? ¿El dinero correspondiente a los intereses recibidos por su inversión? ¿El dinero que le queda de los intereses luego de efectuada la retención? ¿El dinero total que el Departamento de Hacienda le retuvo por su inversión? ¿El dinero total que recibirá al finalizar el año luego de efectuada la retención? Algunos, en este ejemplo, sí hay mayor familiaridad y afinidad en algún perfil de formación, ¿cierto? La D. Excelente. No estamos tan mal en la parte de las competencias de razonamiento cuantitativo. Si nosotros no estamos tan mal en las competencias de razonamiento cuantitativo, ¿por qué nuestros estudiantes sí? Es algo que tenemos que entrar nosotros a evaluar dentro de nuestros procesos de formación. Bien, yo quiero realizar una actividad ahora sí, para terminar, ¿sí? A veces dice que los matemáticos, los físicos somos concretos, entonces hay mucho más de lo que hablar y debatir. Gran parte de eso está acá, pero quiero hacer una actividad con base en estos problemitas y para eso voy a requerir la participación absolutamente de todos ustedes, pero no los voy a sacar al tablero ni al micrófono, nada de eso, sino que como todos tienen o su computador por allí o su celular iPhone 12 con todos los juguetes, entonces vamos a hacer una prueba en línea. Muchos ya saben y conocen de pronto este tipo de pruebas, los que no, se las recomiendo, son buenísimas porque se califican en el momento. Y entonces, en sus celulares, pues los que no tengan celular se puede hacer con el vecino que tiene un celular, o le presto, o si quiere le presto el mío. Entonces, se pueden hacer allí y entren a internet en su celular y van a entrar a esa dirección, join.quizzes.com. Entramos a esa página, join.quizzes.com. Cuando entren allí, van a colocar ese código, 460068. Ahí les pide un número, pues si no quiere identificarse con su número de pila, colóquele un alias, ¿sí? Entonces ya tenemos a Juan, mire, ahí hay mucho Rocío, TNS, PPS, etcétera, etcétera. Ya tenemos varios acá y entonces esperemos unos 30 segundos más y luego simplemente yo le doy Start y en sus teléfonos aparecerá unos 4 problemitas similares a los que hicimos acá. Uno puede temporizar la solución, ¿sí? Yo le coloqué 2 minutos por problema, ¿sí? Es decir, si no responde antes de los 2 minutos, pues entonces se le cambia a la siguiente pregunta, pero yo sé que ustedes van a responder en menos tiempo. Listo, ya no siguió conectándose más. Tenemos 33, es decir, que se nos voló la mitad. Bueno, ahí siguen más. Esperemos, por ahí llegó Sandra. Espero que sea la Sandra que conozco. Bueno, dale, Start. Espere, todavía siguen. Por ahí apareció Pacho.
joinquizzes.com. Bueno, vamos entonces. Listo. Entonces, como las películas. Ahí aparecen. Empiecen. Me sirvió para dos cosas este ejercicio. Uno, para verificar de que estamos muy bien de competencias de razonamiento cuantitativo, porque estamos de diferentes disciplinas. Sin embargo, sí, los resultados están, mire, muy bien. Dos, también me sirve para mostrarles esta herramienta que puede ser utilizada por ustedes en sus clases como elemento dinámico, ¿sí? Además de que se obtiene la calificación inmediata. Entonces, la página en la que ustedes pueden entrar y abrir, registrarse y hacer sus propias pruebas es quizzes.com, no join, sino quizzes.com. Y allí se registra y empieza usted a grabar, a crear sus cuestionarios. Se escribe la pregunta, el planteamiento, la pregunta, y luego hay los 4 cajoncitos para las respuestas. Se meten las respuestas, se marca cuál es la respuesta que es la correcta, se le cuadra el tiempo que requiere para cada pregunta y luego se le dice guardar y sigue colocándole la cantidad de preguntas que usted quiera. Como pueden darse cuenta, acepta que yo le involucre gráficos, que es algo bien interesante, y lo pueden utilizar en el desarrollo de sus clases, haciendo uso de algo que los estudiantes no dejan por ningún lado, que es el celular, ¿sí? Y los entretenemos ahí un poco con eso. Bueno, yo voy a cerrar hasta allí. Al final, esto le muestra estadísticas, le dice cuántos presentaron, cuántos respondieron tal pregunta bien, cuántas tal pregunta mal. Entonces ahí le sirve a uno como retroalimentación para ver cuál fue la pregunta que de pronto se respondió de manera más desacertada, para entrar uno a evaluar a ver qué fue lo que pasó allí, ¿sí? ¿Cuál fue el elemento que hizo que se haya vuelto difícil la comprensión, etcétera, ¿sí? Entonces, esto hace parte también de lo que son las competencias, el uso de las TIC también para la enseñanza no solo de las matemáticas, sino de cualquier conocimiento. Bueno, compañeros, compañeras, colegas, les agradezco el haber quedado hasta el final y muchas gracias por su asistencia y colaboración.